Es que estamos grabando porque el otro grupo no tuvo puente ayer, entonces se la voy a enviar a los del otro grupo, ¿vale? Pero si quieren hacer preguntas brillantes, uy, esa mujer, ¿cómo pregunta? ¿Vale? Para que queden citas sin saber. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Que las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares dependen de la distancia. ¿Estamos? Hay unas que dependen más que otras, ¿no? Por ejemplo, vimos que las fuerzas de London tienen que estar en ínfimo contacto para que se den. Pero, por ejemplo, un puente de hidrógeno puede estar a cierta distancia y se crea. Solamente necesitamos que el hidrógeno esté unido covalentemente a un átomo fuertemente electronegativo y que quede en medio de otro átomo fuertemente electronegativo. ¿Y que pueden ser esos átomos fuertes electronegativos? Flúor, nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Ahí estamos. ¿Vale? Bien, aquí vamos a decir, Santiago, con todo respeto, vamos a decir que son desplazables las fuerzas. ¿Listo? ¿Por qué? ¿A qué atribuyen ellos? Recuerden que yo les estaba contando que un gas, una de las propiedades de los gases es que ocupan todo el volumen disponible, ¿cierto? Pensemos que este es un contenedor, este salón va a ser un contenedor, está hermético, o sea, no permite la salida de ese gas, ¿listo? ¿Vale? Solamente entran moléculas pero no pueden salir, ¿vale? Entonces tenemos cuenta que si nosotros cambiamos la temperatura o la presión y organizáramos las moléculas, ¿sí? Empezáramos a organizar las moléculas que hay acá, pues el volumen cuando las organicemos sería muy pequeño al espacio que tienen disponible, ¿vale? Entonces dicen los dos padres de la teoría cinética que son Maxwell y Boltzmann, dijeron, oiga, pues en los gases las moléculas están diluidas, el volumen que ocupa es supremamente amplio para la cantidad de moléculas que hay, o sea que la probabilidad de que haya choques es mínima, ¿sí? Y si llegan a verlo, pues les vamos a despreciar la transferencia de energía. Entonces, pues digamos que sí, es un machetazo, pero es simulado, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a hablar de las propiedades de los gases. Y como lo estamos diciendo, un gas va a ocupar todo el volumen que tenga disponible, todo el espacio que tenga disponible, ¿ok? Y sabemos que al variar la temperatura y al variar la presión, este volumen va a cambiar. El volumen de un gas cambia si yo cambio la temperatura y si yo cambio la presión. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero antes, cuando en mi época, ¿listo? No es muy lejos, ¿listo? ¿Vale? Los cilindros de gas se tenían que mantener en una... Primero no podían estar dentro de la cocina. Se les tenía que hacer una casita a esos cilindros, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no se podían exponer al sol? Claro, porque aumentaba la temperatura y podía estallar, ¿cierto? Porque al aumentar la temperatura y aumentar el volumen, eso ahorita lo vamos a estudiar, ¿vale? ¿Vale? Entonces por eso tocaba que mantenerlo en un lugar fresco, fuera del alcance de los niños, que no pusieran a jugar con los gases, ¿estamos? Que no fueran a cambiar su temperatura, que no fuera a cambiar su presión, ¿estamos? Tocaba hacer un cuartico separado. ¿Señor? Es peligro, en serio. Y sí, era una práctica usual, sí, por debajo le colocaban el encendedor o alguna cosa y era para aprovechar o agotar completamente el gas, pero es un peligro, de verdad que sí, era un peligro. Ok, y hablábamos la vez pasada que pues los gases se pueden comprimir, ¿no? ¿Quiere decir que los líquidos no se pueden comprimir? Sí, los líquidos también se pueden comprimir. Algunos más que otros, ¿no? Pero el efecto no es tan contundente, no es tan claro, tan grande el cambio en el volumen como si lo es en los gases, ¿no? ¿Estamos? Aquí es donde podemos ver cómo puede fluctuar el volumen de un gas aplicando una fuerza externa. Entonces, hablábamos también en la última clase que las propiedades que vamos a, o el efecto, o las variables que vamos a estudiar en los gases son el volumen, la presión, la temperatura y la masa. Y más que la masa hablamos en el número de moles, ¿no? Aunque nosotros sabemos que moles no es una unidad de masa ni de peso, sino de unidades, cantidad de sustancias. ¿Estamos? ¿Vale? ¿Se entiende? Ok, entonces pues sin más preámbulo entremos a las leyes. Bueno, definimos que era un gas, definimos también que era un gas ideal y entramos a las leyes de los gases. Entonces estas son las leyes que vamos a estudiar y estamos entrando a la ley de Boyle. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle. ¿Y qué decía la ley de Boyle?
alguien lo recuerda. Esto a temperatura constante. Ok, era temperatura constante, sí, ¿no? Trabaja que a temperatura constante. Mayor presión. Van a ser dispersación. Ok, decíamos que la presión era inversamente proporcional al volumen. Y dijimos que para convertir una relación de proporcionalidad en ecuación, ¿qué debemos hacer? Ok, involucrar una constante. Entonces decíamos que la presión por el volumen era igual a una constante que íbamos a llamar K. Es más, pongámosle K1 porque después de pronto podemos necesitar otras constantes. ¿Les parece? O sea que si yo varío la presión, el volumen automáticamente tiene que variar para alcanzar de nuevo esa constante, ¿cierto? Y decíamos que la presión inicial es al volumen inicial, como la presión final es al volumen final, ¿cierto? O sea que yo conociendo la presión inicial, el volumen inicial y conociendo la presión final, puedo calcular el volumen final. ¿Estamos? Lo cual es muy, muy importante, siempre y cuando la temperatura sea constante. Y también tenemos que decir algo, que el número de moles también sea constante, porque qué tal tenga un escape ese tanque, pues el efecto no va a ser el mismo, ¿verdad? Ejemplo, la olla a presión, la pitadora que llaman, ¿no? Sí. ¿Qué cocina en la olla a presión? ¿La presión o la temperatura? ¿O ambas? ¿Por qué ambas? Porque pues si aumento la presión a una carne sin calor, pues le queda fría. ¿Y para qué hacer carne en la olla express si la puedes hacer afuera? ¿No? Para que quede más blandita. No, gastrónomo, ¿se lo decir? ¿Señor? ¿Para que quede más blandita? O sea, yo en una olla normalita no la puedo dejar blandita. Sí, pero pues tomaría mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? O sea, la cuestión es de tiempo. O sea, los tiempos de cocción son menores en la olla express que en una olla... Depende del corte, o sea, si no hacemos Depende del corte. Ah, ok, pero estamos hablando del mismo corte. Entonces, igualmente va a durar menos tiempo la presión que una olla normal, o sea, la olla muchísimo más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la presión express, así. Porque es express. Entonces, así, rápido. Es express, la olla express. ¿Y qué tiene que ver? Primero, menor temperatura. ¿Será? ¿Tenemos menos temperatura en una olla express? ¿No? Catherine dice que no. Catherine, tú que tienes que sí, en preparar carne, cualquier corte, en la olla express dices que no. ¿Es la misma? Pero que cambien a los menos. ¿Menos qué? Temperatura para llegar al punto. ¿Menos temperatura? Entonces por eso mayor temperatura pues, nos permite que la carne sea más rápida. O sea, la misma temperatura, mayor presión, nos da menos tiempo. O sea que tú dices que mayor presión, menor temperatura. Pues se necesita. Pero si se mantiene, pues el tiempo se reduce. No te entiendo. Porque tú dices mayor presión dentro de la olla. Ok, entonces mayor temperatura. Ajá. Ok, o sea menores tiempos de No cocción. temperatura, sino que se necesita menos temperatura para que esa carne se cocine. Ok, o sea que, ¿qué es lo que cocina en sí? Por ejemplo, pensemos en lo típico de preparar, aunque ustedes no lo sepan, ¿sí? Esto puede ser un mito para ustedes, ¿vale? Pero créanme, así se hace. Unos buenos frijoles se hacen en ollas. ¿Estamos? ¿Vale? Se pueden hacer en una olla convencional, pero se demoraría más. ¿Por qué? ¿Quedarían crudos? Duros. ¿Duros? Vale, para descalabrar al hermano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues porque estos son dos factores que están cocinando la presión, la presión y la temperatura. Oiga, pero ahí el volumen es constante, ¿no? Sí. O sea, esto nada que ver. Pero sí quiero que vaya pensando, ¿qué cocina? ¿La temperatura o la presión o ambos? ¿Ambos? Sino que para que, o sea, la presión me los aplasta para que quede blandito. Ah, los aplasta. O sea, cuando yo los coloco en la olla, solo me sale pasta de frijol. ¿Cómo me sale el frijol? Pues, o sea, como el volumen de la olla a presión es cerrado, lo que permite la temperatura es que se aumente la energía cinética y por lo tanto aumenta la presión dentro de la olla. O sea, empiezan a foguear los frijoles. No, el gas Ah, el gas. ¿Cuál gas? Es que los frijoles están en gases. el aire dentro de la olla. El aire. Y
y el vapor de agua. El aire y el vapor de agua. Hay que ponerles agua. Sí. Solamente, ¿no los puedo colocar sin agua? No, porque se ¿No? quema. Se ¿Se pega. quema? ¿No les puedo colocar, por ejemplo, aceite? No, porque no sirve igual. ¿Se fritan? ¿Sí? Ah, ese es el frijol frito que venden los mexicanos, ¿sí? Refritos, ¿qué llaman? O sea que pasó varias veces por la olla express, ¿no? ¿Cómo es que funciona una olla express? Compresión, muy bien, compresión. Bajo presión ahí está más fino, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Es la temperatura? ¿Es la presión? Porque está más rápido los frijoles. Vale, eso, así quería dejarlos. Bien, entonces, en conclusión, pues sí, vamos a decir que Boyle nos aporta que la presión por el volumen de un gas debe ser igual a una constante. Que le llamamos constante 1, simplemente para diferenciarla de otro tipo de constante. Ok, y aquí lo teníamos, ¿no? El volumen de los gases o los vapores, nosotros tenemos una tarea. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Y la diferencia es, Ana. Maldita sea, me puse muy... Y yo haciéndome la que estaba estudiando y todo. Camila. Un gas es una sustancia que a temperatura y presión estándar, En estado un gaseoso. vapor es cuando Es cuando, o sea, es un a lugar, es un temperatura y momento. presión estándar es un sólido líquido, pero pues cuando estas cambian se vuelve. Ok, se habla de vapor porque ha sufrido un cambio de fase para llegar al estado gaseoso. Eso es lo que llamamos vapor. Pero los vapores y los gases su comportamiento lo podemos explicar por las mismas leyes. ¿Estamos? ¿Bien? Pero se habla de vapor es cuando es el resultado de haber cambiado las condiciones, ya sea de presión o de temperatura, para que provenga de otro estado de la materia. ¿Listo? De otro estado físico. Vale, entonces dice que el volumen de los gases disminuye cuando se somete a una mayor presión, o sea, a temperatura constante. Y bueno, vamos a decir que el número de moles también es constante. Que el cambio de volumen es inversamente proporcional al cambio de presión, y entonces nosotros involucramos una constante para convertir eso de proporcionalidad a una ecuación. Ok, les mostraba yo esta imagen que creo que ahí fue donde quedamos la última clase. Les mostraba que eso eran isotermas y decíamos que un isoterma es a la misma temperatura. Ok, el azul lo hicieron a 122 Kelvin, el fucsia lo hicieron a 312 Kelvin y el verde lo hicieron a 487 Kelvin. O sea, hicieron 3 experimentos, cada uno manteniendo a esa temperatura correspondiente, pero vemos que el comportamiento es similar, ¿no? Todos vemos que al aumentar el volumen, la presión del sistema disminuye. La presión no la dieron en la atmósfera y el volumen no lo dieron molar, litros sobre mol. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, si nosotros disminuimos el volumen, pues vemos que la presión aumenta. Y veíamos un caso concreto, el de la angelina, que había que quitarle la aguja para no pullarnos, pero si le colocábamos en la punta del dedo y entre mayor presión le hacíamos al émbolo, el volumen iba a ser inversamente proporcional a la presión que le hacíamos al émbolo. ¿Verdad? Ahí estamos. Ok. Pues ese fenómeno, bueno, y antes de entrar en detalle hablábamos de la presión atmosférica y definimos presión atmosférica como, Daniel. Daniel. Muy bien, a ver, Jerry. No quitemos el estola. Es una fuerza que ejerce el aire sobre... El aire, la columna de aire que hay sobre un cuerpo, ¿no? Eso es lo que... Y por eso empezamos a hablar y empezamos a discutir que el rendimiento, por ejemplo, de un futbolista en La Paz no iba a ser el mismo rendimiento de jugar en Barranquilla, ¿cierto que sí? ¿Vale? ¿Y era por qué? Porque no corren lo mismo, se cansan. Es compresión. ¿Tenemos diferente presión? ¿Señor? No hay la misma cantidad de oxígeno. ¿Por qué no hay la misma cantidad de oxígeno? Está más cerca. Por ejemplo, si fueran aquí en Bogotá, estarían a 2600 metros más cerca de las estrellas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que entre la atmósfera y el jugador hay menos oxígeno. Menos oxígeno. ¿Y qué pasa?
Pues que se fatiga,